Mi nombre es Juan Gabriel Rosales Márquez. Hoy voy a hacer una exposición sobre bioreactores para la producción de levadura, la cual se conoce como Saccharomyces cerevisiae. Este trabajo trata sobre la fermentación de la levadura, sus características biológicas y el tipo de fermentación a través de un bioreactor para la producción de esta a gran escala. También se dará a conocer qué es un bioreactor, tipos y ventajas y desventajas. Un bioreactor se entiende como proceso que involucra producción de biomasa, determinación de parámetros cinéticos de un microorganismo, obtención de un producto de interés comercial, el cual debe ser realizado en recipientes apropiados, siendo estos conocidos como bioreactores o fermentadores. Es un dispositivo que permite el crecimiento de microorganismos, células vegetales o animales en condiciones controladas. Se utiliza en la producción de medicamentos, alimentos, biofertilizantes, enzimas y más. Las características de un bioreactor son las siguientes. Es un recipiente que transforma materias primas en productos específicos, crea condiciones óptimas para el crecimiento microbiano, utiliza estímulos físicos o eléctricos para facilitar el crecimiento de organismos y células, se adapta muy bien a diferentes materiales y parámetros de control como temperatura, agitación de pH y oxígeno disuelto. ¿Qué aplicaciones se le puede dar a un bioreactor? En la agricultura, para la producción de inoculantes, biofertilizantes, bioplaguicidas. En la alimentación, para la producción de probióticos y prebióticos, metabolitos como ácidos orgánicos y enzimas. En la industria química, para la producción de cremas, cosméticos, acetona, glicerol, enzimas. Energía, etanol, biogás, biomasa. Para el medio ambiente, en la recuperación de petróleo, bioremediación, biosilixiviación y tratamiento de afluentes. En la salud, para producir vacunas, antibióticos, hormonas y otros medicamentos. En la ganadería, para la nutrición animal y de vacunas. ¿Qué criterios se deben tomar para un buen funcionamiento de un bioreactor? Bueno, el primero, un sistema adecuado, aireación, agitación, necesidad metabólica, gastos de energía, tan bajo como sea posible, sistema de control de pH, oxígeno y temperatura, sistema para la toma de muestras, pérdidas no excesivas por evaporación, facilidad de operación durante el funcionamiento, recolección, limpieza, versatilidad en la aplicación de diversas modalidades de procesos, superficie del tanque que sea lisa, contar con servicio adecuado de repuestos, mantener células uniformemente distribuidas en todo el volumen para prevenir la sedimentación o flotación. Factores físico-químicos y biológicos. Los bioreactores han sido equipados con varios sensores para la medición y control de la temperatura, de la velocidad de agitación, la concentración de oxígeno disuelto, el pH, el potencial redox y la concentración de dióxido de carbono, entre otros. ¿Cuáles serían las fases de la fermentación microbiana? Se considera como un sistema de tres que implica reacciones. Uno, líquido sólido, sólido gas y gas líquido. La fase líquida. Puede existir una segunda fase líquida si existe un sustrato invisible en agua, por ejemplo los alcanos. La fase sólida, células, micelios, sustratos insolubles o productos. Y una fase gaseosa, suministro de oxígeno, eliminación de CO2 y ajuste del pH con amonio. Tipos de bioreactores. De lecho fijo. Es un dispositivo que permite el crecimiento de microorganismos en un soporte sólido. Se utiliza para tratar aguas residuales y producir enzimas. Permite la interacción entre microorganismos inmovilizados y sustratos que fluyen a través del lecho de partículas sólidas. Tiene las siguientes ventajas. Son estables, rentables, escalables, sencillos, permiten un control preciso, son capaces de manejar diversas materias primas y condiciones de reacción. Algunas desventajas. Aumento en la expansión del lecho puede aumentar el tamaño del reactor y los costos del capital. Modelado hidrodinámico complicado, lo que genera incertidumbre sobre su desempeño. La abrasión puede causar erosión en tuberías y accesorios. Bioreactores de tanque agitado. Lógicamente, agitación. Mecánica mediante eje provisto de turbinas accionado por un motor. Utilizado para el cultivo de microorganismos o derivados de estos.
A diferencia de otros bioreactores, este se caracteriza por la presencia en su seno de un eje al que se acopla una serie de palas o impelentes cuya misión es la homogenización del contenido del bioreactor y la mejora de la difusión de gases en el medio de cultivo. Por tanto, se trata de un tanque en el que se proporciona un entorno controlado para el crecimiento de células, bacterias o levaduras. Ventajas. Tiene un volumen adecuado para diferentes escalas de producción, diseño sencillo, fácil de operar, limpiar y mantener, adecuado para varios tipos de procesos biológicos. Algunas desventajas: alto consumo energético, intensa agitación puede generar estrés, deshilazadura en los microorganismos, afectando su crecimiento y metabolismo. Inversión significativa en el equipo. Bioreactor ARLIF se basa en el principio de la circulación de burbujas de gas para mezclar el medio de cultivo y para mantenerse en suspensión los microorganismos. A diferencia de los bioreactores de tipo tanque agitado, la homogenización no se consigue gracias a una agitación mecánica, sino a la circulación de estas burbujas de gas. Consisten en dos secciones principales, una sección ascendente y otra descendente. Algunas ventajas: es un diseño simple, sin partes móviles ni agitador para un menor mantenimiento y menor riesgo de defectos. Esterilización más sencilla y bajo requerimiento de energía. No necesita la placa calefactora para controlar la temperatura, ya que el tubo de aspiración interno puede diseñarse y a muy bajo costo. Algunas desventajas: requieren una mayor presión de aire, mayor consumo de energía, lo que implica un mayor costo, rompe la espuma de manera ineficiente, pues no tiene cuchillas, no hay aspas que se usen como rompedores de burbujas que se producen desde el suministro de aire. Bioreactor de membrana. Equipo que trata aguas residuales mediante la combinación de un bioreactor y una membrana de filtración. Se utiliza en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Algunas ventajas: producen agua de alta calidad, reducen la producción de lodos, es compacto y modular. Algunas desventajas: como un alto costo inicial y de operaciones de mantenimiento, también pueden tener problemas de formación y ruptura de las fibras. Bioreactor de columna de burbujas. Recipiente cilíndrico que se utiliza para generar y controlar reacciones químicas entre gases y líquidos. Tienen un distribuidor de gas en la parte inferior. El gas se inyecta en fórmula de burbujas en la fase líquida. Algunas ventajas: diseño sencillo, lo hace atractivo por diversas aplicaciones, obtención de datos volumétricos para determinar posibles ineficiencias del reactor. Algunas desventajas: la aerodinámica de las columnas de burbujas son muy complejas debido a las interacciones entre las fases líquidas y gaseosas. Las propiedades del medio combinan grandemente durante la reacción y originan problemas de ingeniería de proceso. Bioreactores discontinuos, batch. Es un recipiente que se utiliza para realizar un proceso biológico en lotes, es decir, por partes. Se caracteriza por cargarlo con el medio de cultivo y luego inocularlo con microorganismos o células. Sus características son las siguientes: se añade todo el sustrato desde el principio. No se retiran los microorganismos o células hasta obtener el producto. Se recomienda para pequeñas y medianas escalas, fases típicas de latencia, logarítmica, estacionaria y de muerte. Se utilizan para producir biomasa o metabolitos. Algunas ventajas: fácil manejo, bajo riesgo de contaminación. Algunas desventajas: costos laborables elevados, dificultad de ampliación, largos tiempos de inactividad, falta de instrumentación avanzada, entre otros. Bioreactores de lote alimentado. Consiste en administrar sustrato a un cultivo en un bioreactor. Se utiliza para obtener altas concentraciones celulares. Se basan en la administración de un sustrato limitante del crecimiento del cultivo. Se inyecta un flujo constante de medio fresco, el sustrato, se adiciona medio fresco, pero sin remoción del existente. Se utiliza para conseguir elevadas densidades celulares. Algunas ventajas que podemos mencionar: mejoran el entorno del crecimiento de los microorganismos, prolongan la fase de latencia del cultivo, pueden alcanzar altas densidades celulares, entre otras. Algunas desventajas: el producto se mezcla con nutrientes, reactivos, restos celulares y toxinas.
tiempo productivo corto, puede ser necesario almacenar lote para su procesamiento posterior, entre otras. El producto que seleccionamos para usar en el bioreactor fue la levadura. Su nombre científico, Saccharomyces cerevisiae. La levadura, este hongo es una levadura que constituye el grupo de microorganismos más íntimamente asociados al progreso y bienestar de la humanidad. Su nombre deriva del vocablo sacharo, que significa azúcar, myces, hongo, y cerevisiae, cerveza, llamada también fermento. Está compuesta por hongos microscópicos que se encargan de realizar la descomposición de distintos alimentos como azúcares o carbohidratos a través del proceso de fermentación para obtener diversas sustancias y nutrientes importantes para el cuerpo. Efectivamente son hongos unicelulares con tamaño de 3 a 40 micrómetros, por lo que no es posible verlas a simple vista, solamente en conjunto formando agregados. Su tiempo de producción varía entre especies y es de 2 a 3 horas en las condiciones de crecimiento más favorables. La levadura biológica es un ingrediente fundamental en la cocina sin gluten, ya que permite dar esponjosidad y textura a panes, masas y repostería. La levadura es un producto fresco y vivo. 1 centímetro cúbico de levadura en bloque pesa alrededor de 1 gramo, pero contiene más de 10.000 millones de células vivas de levadura. Y como todo un producto vivo y fresco, debe conservarse bien refrigerada, a temperaturas que oscilen entre 1 y 4 grados centígrados. ¿Cuál es el proceso de la fermentación de esta levadura? Existen 2 tipos de fermentación, alcohólica y láctica. Hablemos de la alcohólica. La alcohólica se trata de la multiplicación de levaduras no Saccharomyces y Saccharomyces. La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos como levaduras y bacterias que procesan los azúcares, como glucosa, sacarosa, fructosa, entre otros. La láctica. En el caso de la elaboración de pan, la levadura que interviene se denomina Saccharomyces cerevisiae. La fermentación láctica ocurre en algunos protozoos y en tejidos animales. Su principal uso es dar la obtención de queso, yogures, salsas de soya, entre otros, productos derivados de la leche. En cuanto al suministro y las reservas de oxígeno, se agotan durante ejercicios físicos extenuantes. El piruvato deja de ingresar a las mitocondrias, ingresa en presencia de oxígeno para obtener energía y comienza la fermentación láctica, anaeróbica. Las grandes cantidades de lactato son las responsables de la fatiga y dolor muscular. Las características de la levadura para desarrollarla. Producen biomasa y carbono, estables a un pH de 4 y 5, es decir, ácido. Temperatura óptima entre 28 y 35 grados centígrados. Requieren de potasio, fósforo, magnesio, calcio, zinc, cobre y manganeso. Fuente de carbono que requieren glucosa, fructosa, entre ellas la melaza. Fuente de nitrógeno, la urea. Medio de cultivo para hacerla, la melaza. Tipo de bioreactor que usaremos, semicontinuo o tanque agitado. Impulso de la turbina Ruxo de 6 paletas para la aireación. Un tanque de 200 litros cargado a 100 litros. El sustrato usado que se va a usar, melaza con 40 a 60 grados gris de sacarosa. Tipo de alimentación para su consumo de sustrato, constante a partir de 6 horas por su consumo que es alto. Un tipo de alimentación de 10 litros por hora. Y la concentración de la alimentación sería de 400 gramos litros en un sistema el cual se va a hacer aeróbico. Las condiciones propias o mejores para producir la levadura sería lo siguiente: oxígeno, alta administración de oxígeno para evitar vía fermentativa, es decir, para no producir etanol. La levadura se inhibe a una concentración de 8%, por lo que no produce biomasa, lo que es lo que uno busca. Con un alto contenido de oxígeno se consume el sustrato rápidamente, es decir, la melaza, y queda la biomasa. Cantidad de biomasa obtenida que se puede obtener a las 15 horas, se pueden lograr hasta 36 kilogramos de biomasa. Características de la biomasa que se obtiene. De la primera biomasa sale la crema de levadura con un 18% de soluto,
Luego de una segunda purificación que se le puede hacer, sale con una concentración de sólido al 5%, que es una levadura más concentrada. La producción que se puede lograr: por día hasta 36 kilos, por semana hasta 185 kilos y mensuales hasta 793 kilogramos. La velocidad que le colocaremos al bioreactor, es decir, al giro del impulsor, será de 1500 revoluciones por minuto. El flujo de aire será litros por hora de 3630 a 3600 litros por hora de aire. En unos metros cúbicos equivale a 0.00122. La potencia que usaremos para mover el impulsor será de 21.45 HP. El control de la temperatura producida por la agitación será con una entrada de agua, es decir, controlaremos la temperatura con entrada de agua al 15% y con una salida de agua al 20%. Las fases de crecimiento microbiano en un bioreactor sería una fase de latencia, una fase exponencial, una fase estacionaria y una fase de muerte. La fase de latencia consiste en un periodo de adaptación del cultivo a las condiciones presentes en un medio fresco donde ha sido inoculado. La fase exponencial de crecimiento es en consecuencia de la que cada célula se divide para formar dos, cada una de las cuales forman otras dos, y así sucesivamente durante un periodo de tiempo que puede ser breve o prolongado. Y una fase estacionaria, ¿sí?, que en un sistema de cultivo cerrado, monofásico o en batch, el crecimiento exponencial no se puede prolongar de modo indefinido. Resulta pues obvio que debe existir algún agente que limite el crecimiento de la población. Y la fase de muerte: si continúa la incubación después de la población ha alcanzado la fase estacionaria, las células pueden continuar vivas y metabólicamente activas, pero finalmente mueren. Si esto ocurre, se dice que la población está en fase de muerte. La duración de la fase exponencial de crecimiento depende principalmente de la concentración inicial del sustrato limitante. Y a continuación mostramos un diagrama de flujo del proceso de la bioreproducción. Bueno, concluimos esta exposición acotando que los bioreactores son dispositivos claves en el ámbito de los bioprocesos y la microbiología aplicada. Su capacidad para proporcionar un entorno controlado y óptimo para el crecimiento microbiano han revolucionado numerosas industrias, desde la producción de alimentos hasta la investigación científica. En resumen, se puede decir que estos permiten a los científicos y productores controlar y optimizar las condiciones de biofermentación para lograr una producción eficiente y de alta calidad. Por lo tanto, elegir un bioreactor para aplicaciones de fermentación es importante, considerando